Te entregaré a un apache. Tal vez así dejes de ser una vergüenza para esta familia. Ninguna sentencia en mi vida fue tan definitiva como esa. Mi padre no gritó ni alzó la voz. Lo dijo mientras firmaba un documento, como quien sella una transacción de ganado. No había emoción en su rostro, ni siquiera desprecio, solo una frialdad gélida que dolía más que cualquier castigo físico. Yo tenía 24 años, y era la hija soltera de una de las familias más poderosas de México. En teoría, debía ser un emblema de orgullo. En la práctica, era un estorbo, una presencia incómoda en los bailes, una carga que no conseguía marido. Mi cuerpo no encajaba en los vestidos que mi madre mandaba hacer a París. Mis palabras incomodaban, mis silencios pesaban. Había aprendido a respirar bajito, y aún así, existía demasiado. Mi madre me miraba con decepción silenciosa cada vez que pasaba por el comedor. Come menos, hija, me decía con voz melosa. Los hombres no quieren a una mujer que ocupe tanto espacio. Yo la escuchaba mientras tragaba migajas de dignidad entre cucharadas de caldo. En esa casa no había espacio para quienes no brillaban, para quienes no eran delgadas, obedientes y casaderas. Mi hermano Rodrigo ya había ascendido en la política. Mis hermanas estaban casadas con herederos de haciendas. Yo seguía en la misma habitación de siempre, rodeada de libros que no debía leer y vestidos que no me querían. El silencio se había vuelto mi idioma, pero esa tarde, mientras empacaba mis cosas por orden de mi padre, algo distinto latía dentro de mí. Miedo, sí, pero también un murmullo de alivio que me avergonzaba sentir. El carruaje que me alejaba de la mansión no tenía cortinas de encaje ni detalles de oro. Era un vehículo polvoriento, con olor a madera vieja y cuero. Me senté derecha, con el mentón alto, como me habían enseñado, pero por dentro todo se desmoronaba. Me llevaban a un territorio apache, me entregarían a un prisionero como castigo. Ni siquiera tuve derecho a protestar. Mi madre me despidió sin mirarme a los ojos. Mi padre simplemente cerró la puerta de su estudio. No hubo llanto, no hubo súplica. Me fui como quien es desechada por no cumplir con lo esperado. Aún no sabía su nombre, solo que era un guerrero capturado y que yo debía servirle para apaciguarlo, como si mi cuerpo pudiera compensar mi inutilidad, como si así pudiera limpiar la mancha que significaba mi existencia. El paisaje cambió a medida que avanzábamos. Las colinas verdes se transformaron en llanuras áridas. Las casas señoriales desaparecieron, reemplazadas por cabañas de adobe y caminos de tierra. El sol caía con furia sobre la carroza, y el aire era tan seco que dolía respirar. En algún momento, el capitán que me escoltaba me dijo su nombre Antlesil. Pronunció la palabra como quien menciona una tormenta. No lo mires a los ojos, me advirtió. Es orgulloso. No aceptará esto con facilidad. Asentí, pero en mi interior algo se quebró. Ni siquiera, entre enemigos, se me permitía ser vista. Era una prenda de negociación, una carne con nombre y apellido. Cuando por fin nos detuvimos frente a una cabaña aislada, el corazón me martillaba con fuerza. No sabía qué me esperaba, pero sí sabía que no pensaba arrodillarme. El capitán bajó primero, golpeó la puerta con autoridad, y del interior emergió una figura que parecía tallada en piedra y viento. Alto, de piel quemada por el sol, torso desnudo, cabello largo y ojos que contenían siglos de lucha. No era un prisionero, era un volcán dormido. Cuando me vio, frunció el ceño. Me observó sin disimulo, sin cortesía, sin deseo, como si intentara entender qué clase de burla le traían ahora. «¿Esta es la mujer?», preguntó en español duro, con un acento profundo. El capitán afirmó sin pestañear. «Parte del acuerdo, o la aceptas, o regresas encadenado». Yo permanecí en pie, con las manos apretadas y los ojos fijos en el suelo. No por sumisión, rabia, porque era la primera vez que alguien me miraba sin fingir y dolía más de lo que había previsto. «No soy un perro para que me arrojen sobras», dijo Tlesil con desprecio. «¿Creen que pueden domarme con una mujer?». Yo apreté los dientes. No era la primera vez que me reducían a objeto, pero sí la primera en que se hacía tan abiertamente frente a mí. El capitán respondió sin emoción. «Ella no es sobras.
Es tu responsabilidad. Si la maltratas, volverás a prisión. Si escapas, también. Haz lo que quieras, pero que se mantenga viva. Clazel soltó un bufido, pero no replicó. Me giré lentamente hacia él y lo miré. No como me habían enseñado a mirar a los hombres, sino como se mira a alguien que también ha sido usado. Yo tampoco pedí estar aquí, Dijan, pero aquí estoy. Así que, si vamos a vivir bajo el mismo techo, sugiero que no nos matemos, al menos no todavía. No respondió Am, pero me sostuvo la mirada. Sus ojos eran oscuros y heridos, pero también firmes. Yo no era lo que esperaba, y él, definitivamente, no era lo que me habían prometido. Entró en la cabaña sin decir una palabra. El capitán me indicó que lo siguiera, y, tras dejar mis pertenencias en el suelo, se marchó. La puerta se cerró con un golpe seco. Estábamos solos. La cabaña era austera, pero no descuidada. Había 2 esteras, un hogar de piedra, utensilios de barro, un banco rústico. Todo era funcional, sin adornos, sin pretensiones. Me senté en el rincón más lejano, con la espalda contra la pared. Clazel no me dirigió la palabra. Se limitó a servirse agua y salir. Pasé esa primera noche sin dormir, envuelta en mi propio miedo, pero también en una pequeña chispa de algo que no entendía en respeto. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa. Él salía al amanecer y regresaba al anochecer. Yo me encargaba de limpiar, de aprender a manejar el fuego, de explorar ese nuevo mundo que se abría a mis pies. Nunca me habló, pero tampoco me humilló. Comíamos en silencio, dormíamos en espacios separados. El sol quemaba mi piel, el polvo entraba por cada rendija. Pero algo en mí se sentía despierto. Por primera vez, no tenía que ser bonita, ni educada, ni aceptada. Solo tenía que existir. Y eso, para alguien como yo, ya era una revolución. Un día, mientras buscaba algo de sombra en la cocina, encontré una repisa con hierbas secas. Las reconocí al instante: manzanilla, ruda, salvia, plantas que mi abuela me enseñó a clasificar cuando aún era una niña. Toqué las hojas con reverencia, y sin pensar, comencé a ordenarlas. Esa tarde, cuando Clazel regresó, se detuvo al ver lo que había hecho. Observó las hierbas organizadas por función, los frascos limpiados, las etiquetas escritas con mi mejor caligrafía. No dijo nada de inmediato. Caminó hasta la mesa, tomó una hoja de sauce y la sostuvo entre los dedos. ¿Tú hiciste esto?, preguntó. No con reproche, sino con algo parecido a la curiosidad. Asentí. Mi abuela era curandera. Me enseñó en secreto. Mi madre decía que eso era impropio para una dama, pero yo siempre sentí que allí había verdad. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Hay algunas plantas del desierto que no sé preparar, dijo después de un largo silencio. Si sabes, podrías enseñarme. Era una petición sencilla, pero en su voz sonaba como una tregua. Desde entonces, las tardes comenzaron a tener otro tono. Trabajábamos juntos. Yo identificaba las hierbas, él me enseñaba sus usos. Compartíamos técnicas. Él sabía extraer savia, yo sabía cómo infusionarla. A veces, nuestras manos se tocaban brevemente al pasar un cuenco. Al principio, evitábamos mirarnos. Luego, esos roces se volvieron parte de la rutina. No eran caricias, pero eran reconocimiento. Yo empezaba a verlo distinto, no como un salvaje, no como una víctima, sino como un hombre, uno que había perdido tanto como yo. Aunque en otras guerras nos hablábamos poco, pero cuando lo hacíamos, las palabras tenían peso. No había necesidad de exagerar ni de ocultar. Éramos lo que éramos, 2 personas obligadas a convivir y aprendiendo a encontrarse en medio de todo. Una tarde, mientras preparábamos un ungüento para quemaduras, me atreví a preguntar: ¿tú tenías familia?, dije, sin levantar la mirada. Se detuvo, su mano tembló levemente. Luego habló con una voz que no había oído en él, más baja, más herida. Sí, tenía esposa Etzayana. Murió cuando los soldados destruyeron nuestro poblado. No tuve tiempo de enterrarla, solo de huir. Lo dijo sin dramatismo,
pero cada palabra era un cuchillo. Me atreví a tomar su mano, apenas con la punta de los dedos. Lo siento mucho, murmuré. Debe haber sido una mujer muy especial. Él me miró. No, retiró la mano. Lo era, dijo, y por primera vez, su voz se rompió un poco. An pequeña Fuertan siempre sonreía. Nada que ver con... Se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. Nada que ver conmigo, completé, sin resentimiento, an solo con verdad. No te preocupes. No me ofenden, sé lo que no soy y lo acepto. Él frunció el ceño, como si no supiera qué hacer con una mujer. Que no suplicaba, que no se disculpaba, que no mendigaba afecto. ¿Tu familia te trataba mal?, preguntó. Sin rodeos, asentí. Desde siempre. Para ellos fui una decepción que respiraba demasiado. Una hija que no cumplía con nada. Fui educado para encallar, pero nunca supe en qué molde. Así que aprendí a callar, a fingir, a sobrevivir. Pero ahora siento que puedo ser útil, aquí, entre estos muros, con estas manos, no como un adorno, sino como una persona. Y por primera vez, vi en sus ojos algo más que tolerancia. Vi respeto, tal vez incluso admiración. Esa noche no dormí en mi estera habitual, no porque él me lo pidiera, no porque algo cambiara de forma explícita, pero después de nuestras palabras, después de ver su mirada al otro lado del fuego, sentí que el aire había mutado. No éramos extraños, éramos sobrevivientes que habían empezado a confiar. Cerré los ojos escuchando su respiración al otro lado de la pared de barro, y por primera vez, desde mi llegada, dormí sin miedo. Los días siguientes fueron diferentes. No en lo externo, él seguía cazando, yo seguía cultivando, pero en lo invisible, algo florecía. Me reía más, él hablaba más. Compartíamos infusiones al atardecer, en silencio o con anécdotas mínimas. Él me escuchaba, yo lo observaba. Y entre nuestros gestos torpes, comenzamos a construir un lenguaje. Las mujeres de las tribus cercanas empezaron a visitarnos. Al principio, con cautela, después, con confianza. Venían por infusiones para los dolores, para la fiebre, para los partos. Yo las atendía con respeto, usando lo que sabía, aprendiendo lo que ignoraban. Me sentía útil. Mis manos tenían propósito. Mi nombre empezaba a circular, no como el de una noble fracasada, sino como el de una mujer que sabía curar. Me llamaban la Blanca del Desierto, algunas con cariño, otras con escepticismo, pero todas con respeto. Tlesil observaba a todos sin intervenir, pero yo notaba el orgullo silencioso en su mirada. Anya no era una carga, era parte del tejido de esa comunidad, y esa pertenencia, que nunca sentí en mi propio hogar, comenzó a llenar un hueco que había creído eterno. El jardín detrás de la cabaña crecía. Yo lo cuidaba con devoción, no por estética, sino por funcionalidad. Cada planta tenía un motivo, un recuerdo, una enseñanza. Las niñas venían a ayudarme a plantar. Los niños me preguntaban para qué servía cada hoja. Me volví maestra sin proponérmelo. Y en esa enseñanza descubrí una versión de mí que desconocía. Pacienci, fidmi, allegri. Una noche, mientras preparábamos una tintura para una mujer con artritis, Tlesil me trajo 2 tazas de té. Se sentó junto a mí en el banco que él mismo había construido. ¿Extrañas tu vida anterior?, me preguntó. Mirando el cielo, me tomó por sorpresa. Nunca había hablado de eso desde que llegué. Respiré hondo antes de responder. Extraño a mi abuela. Era la única que me veía con ternura. Pero no extraño la vida que llevaba. No extraño sentirme inútil. Él asintió lentamente. Yo extraño la libertad de antes, cazar donde quería, dormir donde el cuerpo cayera. Pero ya no extraño la soledad. Creí que estaría solo para siempre. Y entonces llegaste tú. Sus palabras me atravesaron con fuerza. No eran adornadas. No eran promesas. Eran confesión. Yo lo miré, con el corazón latiendo en la garganta. ¿Y ahora?, pregunté. Él sonrió con una suavidad que jamás había visto en él. Ahora espero verte cada mañana en el jardín. Espero nuestras conversaciones en la noche. Espero las risas breves, los silencios largos. Has traído algo que creí perdido. Has traído hogar en mí,
Cubrí la boca con una mano, temblando. Era la primera vez que alguien decía eso sobre mí, Anne. No sobre mi cuerpo, no sobre mi apellido, Anne, sobre lo que yo era por dentro. No dije nada. Solo lo miré con los ojos llenos de una emoción que no cabía en palabras. Él se acercó lentamente, sin invadir, como si cada paso fuera una pregunta muda. Y cuando llegó a mi lado, tomó mi rostro entre sus manos con una ternura que me desarmó. Me besó, Anne, no como un guerrero, no como un hombre que reclama. Me besó como alguien que agradece, como alguien que entiende el valor de lo que está tocando. Cerré los ojos y dejé que ese gesto me envolviera. No había música, ni testigos, ni promesas. Solo dos almas que, por fin, se encontraban. Cuando nos separamos, él susurró mi nombre como si lo pronunciara por primera vez. Y yo comprendí, sin que nadie lo dijera, que a partir de ese momento ya no estaríamos solos. Esa noche dormimos en la misma habitación. Él se tendió junto a mí, sin prisas, sin urgencias. Me acarició el cabello con una dulzura que jamás había conocido. Me contó historias de su infancia, de su madre, de sus hermanos. Yo le hablé de mis libros escondidos, de mi abuela, de mis paseos solitarios por los jardines de la mansión. Nos abrimos sin pudor, como si cada herida compartida nos limpiara un poco por dentro. Al amanecer, me despertó el aroma del té que había preparado. Me lo ofreció sin decir nada, con una mirada que lo decía todo. Era su forma de decir: estoy aquí, y quiero quedarme. Yo tomé la taza, di un sorbo, y le sonreí. Ese fue nuestro pacto, sellado con silencio y ternura. Los días comenzaron a correr con otro ritmo. Éramos pareja, pero más que eso, Anne, éramos socios. Él salía a cazar o a recolectar. Yo atendía pacientes, preparaba remedios, enseñaba a las mujeres. Por las tardes trabajábamos juntos en el jardín o en la cocina. Por las noches compartíamos el banco bajo las estrellas. Nuestras conversaciones se hacían más profundas. Hablábamos del futuro, de lo que podría ser Anne, de lo que queríamos construir. Un día, él mencionó algo que me hizo detenerme. Mi hermano Mayo R. quiere unir a varias tribus. Quiere que yo participe en las negociaciones. Eso significaría viajar, presentarte como mi esposa ante los demás, no como un acuerdo del gobierno, sino como una elección. ¿Lo aceptarías? Lo miré con los ojos muy abiertos, no por miedo, por emoción. ¿Eso implicaría un matrimonio formal? Pregunté. Él asintió. Según las tradiciones de mi pueblo, con nuestros ritos, a nuestras palabras, nuestra tierra como testigo y, si tú lo deseas, podríamos formar una familia. Esa última frase me dejó sin aliento. Una familia, algo que siempre me fue negado por mi cuerpo, por mi reputación, por la vergüenza de los otros. Tener hijos, Anne, ser madre, no como mandato, sino como posibilidad nacida del amor. Mi voz tembló cuando respondí: sí, Anne, lo deseo, Anne, pero no llegué a decir más, porque, en ese preciso momento, un sonido rompió la calma. En cascos, galopando, voces tensas, el crujido del polvo al ser cortado por fuerza militar. Cecil se puso de pie de inmediato. Anne, su cuerpo se tensó. Su mano fue al cuchillo. Yo sentí el estómago hundirse. Los vimos llegar desde lejos. Uniformes del ejército mexicano, banderas alzadas, caballos relinchando bajo el sol del desierto. Cecil reconoció la figura al frente antes que yo. «Es tu hermano», murmuró, con el ceño fruncido. Y al oír esas palabras, mi cuerpo se congeló. Anne Rodrigo, el hombre que nunca me miró como hermana, el que aplaudió mi exilio, con silencio cómodo, el que ahora venía por mí. Anne no lo hacía por preocupación, lo hacía por orgullo, porque para mi familia, la idea de que yo fuera feliz sin su permiso era inadmisible. Me puse detrás de Cecil, no por miedo, sino por dignidad. No tenía intención de ocultarme, pero sí de mostrar con quién estaba. Anne, él era mi compañero, mi hogar, Anne, mi elección, y no pensaba dejar que me arrancaran de eso sin luchar. Anne Rodrigo desmontó con elegancia forzada, impecable, incluso en medio del polvo. Su bigote arreglado, Anne, su mirada altiva, pero cuando me vio, algo cambió. Se detuvo. Me escaneó de arriba a abajo,
como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. Yo no era la hermana marchita que recordaba. Mi piel brillaba con salud. Mis manos estaban firmes. En mis ojos, serenos, había ganado fuerza. Y no solo física, había ganado peso interno en sentido, y eso lo desarmó. He venido a llevarte a casa, dijo. Tratando de mantener el control, yo di un paso al frente. Esta es mi casa, respondí, señalando la cabaña, el jardín, el banco bajo el árbol. Y no pienso irme. Rodrigo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, y menos yo. El capitán que me escoltó meses atrás también descendió del caballo. Tenía en la mano un documento sellado. Señora Vázquez de Coronado, dijo con voz protocolar, tenemos reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana mexicana, tiene derecho a ser rescatada. Sentí una mezcla de rabia y risa, rescatada ante la única vida en la que me sentí viva. Estoy aquí por elección, repliqué. Nadie me obliga a nada, nadie me retiene, nadie me controla. Aquí soy útil, aquí soy amada. Clésil se mantuvo firme a mi lado, su expresión tensa pero silenciosa. Rodrigo se acercó, estudiándome como si tratara de leer un idioma desconocido. ¿Esto es lo que quieres? ¿Vivir como una salvaje?, preguntó, con voz cargada de juicio. Sí, respondí sin titubeo. Salvaje, pero libre. Padre me dio órdenes, añadió Rodrigo. Si no vienes voluntariamente, tengo permiso para llevarte por la fuerza. Y entonces Clésil dio un paso adelante. No alzó la voz, no desenvainó su cuchillo, pero habló con una seguridad que estremeció a todos. Tendrán que matarme primero. Rodrigo hizo una seña rápida. 6 soldados rodearon la cabaña. Sus rifles apuntaban directo al pecho de Clésil. El mundo se detuvo. Yo sentí como el corazón me latía en los oídos. Todo podía terminar en un instante. No podía permitirlo, no, después de todo lo que habíamos construido. No por mi culpa. Está bien, dije con la voz rota en May, iré con ustedes. No quiero que lo maten, no lo permitiré. Él se giró, con los ojos cargados de una furia impotente. No voy a dejar que te arranquen de mí. Hemos construido algo hermoso, susurró, tomándome por los hombros. Algo que nadie nos dio. Lo hicimos con nuestras heridas, con nuestras manos. No puedo dejar que lo destruyan. No puedo dejarte volver a ese mundo que te asfixiaba. Yo le toqué el rostro con ternura. Acaricié cada línea, cada sombra que conocía de memoria. Si me amas de verdad, dije entre lágrimas, déjame protegerte esta vez. No te arriesgues. Encontraré la forma de volver ante. Lo juro. Él cerró los ojos con fuerza, luchando contra el impulso de hacer algo que nos perdiera a ambos. Asintió apenas, y así, como prisionera otra vez, me subí a uno de los caballos del ejército, dejando atrás lo único que me había hecho sentir viva. El camino de regreso fue largo y cruel. El polvo se metía en la boca, en los ojos, en el alma. Yo cabalgaba entre soldados que me miraban con indiferencia. No sabían que era yo, no sabían que era más que un nombre, que un cuerpo vestido con telas prestadas. Rodrigo no hablaba, solo me observaba de vez en cuando, como si tratara de entender en qué me había convertido. Finalmente, rompió el silencio. ¿Él te ama?, preguntó Ana. Sentí, más que nadie, y yo, a él. ¿No fue solo costumbre? ¿Una ilusión nacida de la necesidad? No, respondí con firmeza. Fue elección. Fue verdad, fue respeto. Él fue el primero en verme, sin querer cambiarme, y eso no se olvida. Rodrigo se quedó callado, pero algo en su rostro empezó a resquebrajarse. Padre quiere enviarte al convento, dijo de pronto. Dice que tu alma está manchada, que necesitas redención. Mi estómago se encogió. El convento. Sabía lo que significaba. Silencio forzado, aislamiento en castigo, envuelto en rezos a mujeres enterradas vivas entre muros sagrados. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Rodrigo tardó en responder. Luego, bajó la voz. Creo que encontraste algo que ninguno de nosotros se atrevió a buscar. Algo real, no oro. No títulos, amor. Y creo que padre no soporta esa verdad. Porque tú, la que él consideraba un error, vivió algo que él jamás sabrá. Eso fue lo más cercano a una disculpa que jamás
recibiría de mi hermano, pero bastó. Fue una grieta, una posibilidad, un indicio de que no todo estaba perdido. Al llegar a la mansión, el aire olía a poder y perfume caro. Todo seguía igual, las mismas columnas, los mismos salones fríos. Pero yo ya no era la misma. Cuando descendí del caballo, don Patricio estaba en el pórtico. Su rostro, al verme, pasó del desprecio a la sorpresa. Me miró como si fuera una aparición. No supo qué decir. Y por primera vez en mi vida, yo sí supe. «¿Me ves distinta?», le dije con calma. Él asintió. «Sí, es que esta vez no me quebré para encajar. Esta vez me convertí en quien debía ser». Él frunció el ceño, recuperando su autoridad. «Mañana irás al convento. Las hermanas te limpiarán de toda esa barbarie». «No», respondí sin titubeos, «no iré. No volveré a ser una sombra bajo tu techo. Prefiero dormir bajo las estrellas que volver a ser prisionera de tu vergüenza». Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, como un adorno más de la casa, se acercó lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero su postura aún era la de una dama que intenta mantener el decoro. «Jimena, ¿qué ha pasado contigo?», preguntó, con voz trémula. No era un reproche, era una mezcla de asombro y pérdida. La miré con una compasión que me sorprendió. «Aprendí a verme como soy, aprendí que valgo, que no necesito tu aprobación ni la de nadie para vivir, que puedo amar sin permiso, que puedo sanar sin título, que puedo hablar sin pedir perdón». Ella bajó la mirada. Nunca me había oído hablar así. Nunca había visto a su hija mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Ese silencio, en ella, fue una rendición. Fue entonces cuando se escuchó el galopar de caballos, rápidos, decididos. Todos giramos hacia la ventana. Una nube de polvo se alzaba en el camino. El corazón me saltó al pecho. Lo supe antes de verlo en Telesel, y no venía solo. A su lado, guerreros apaches montaban en círculo. Detrás, colonos mexicanos campesinos, mujeres personas comunes, personas que yo había ayudado, personas que yo había curado, personas que habían visto algo en mí, más allá de mí. Apellido. Cuando la polvareda se disipó, Telesel desmontó con la firmeza de un árbol. Vestía sus ropas de guerra, pero en su cabello ondeaban plumas blancas en paz, pero sus ojos ardían no de odio, de amor. ¿Qué significa esta intromisión?, rugió mi padre, saliendo al pórtico con 2 criados armados detrás. Su voz, por primera vez, temblaba. «Vengo a reclamar a mi esposa», dijo Telesel, en un español claro, sin titubeo. «Vengo a buscar a la mujer que eligió estar conmigo, a quien le arrebataron sin su consentimiento». Mis piernas se movieron solas. Bajé las escaleras, sin mirar a nadie. Corrí por el patio, como si mi cuerpo supiera que ese era su lugar. A mi padre gritó. Ordenó que me detuvieran. A nadie lo obedeció. Me lancé a los brazos de Telesel, y él me recibió como si el mundo girara solo para ese instante. Apoyé la frente en su pecho y respiré. «Pensé que no volverías», dije. «Y yo decidí que no iba a esperar», respondió. «Prometiste regresar». «Lo hice, pero también decidí venir por ti». En uno a uno, los colonos avanzaron. Un anciano de ropa humilde se adelantó. «Mi nombre es Miguel Herrera», dijo. «Esta mujer salvó a mi nieta cuando los médicos de la ciudad la dieron por muerta. Mi esposa sufría dolores durante años, y fue ella quien los alivió». Otro habló de un parto que parecía perdido. Una mujer joven, de una infección que casi le quitó la vida. Testimonio tras testimonio. Cada voz era un martillo derribando los muros del orgullo de mi padre. Cada historia, un espejo donde se reflejaba todo lo que él no quiso ver. No era una hija desechada. Era una sanadora, una constructora, una mujer, y estaban allí. No por política, no por conveniencia. Estaban allí por gratitud, por lealtad, por amor verdadero. El padre Sebastián, testigo convocado para juzgar mi alma, dio un paso adelante. Ya no tenía el gesto severo con el que había llegado. Su mirada se había suavizado. Sus manos temblaban levemente, como si sostuvieran una verdad recién descubierta. «Señor Tiara Vázquez de Coronado», dijo con voz pausada, «he dedicado mi vida a servir a Dios
y a guiar a las almas extraviadas. Y les digo hoy que esta mujer no necesita salvación. La ha encontrado por sí sola. Ha sanado, ha servido, ha amado, ha cumplido con lo que las Escrituras llaman virtud. Interferir en eso sería ofender al mismo Creador. Su declaración fue como un trueno. Por primera vez, la voz de la Iglesia no respaldaba la represión, respaldaba el amor, respaldaba la elección. Mi madre se me acercó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Me tomó las manos con una ternura que nunca antes había mostrado. «Perdóname, hija», susurró. Me cegó el miedo a lo que dirían los demás. No supe verte, no supe amarte. Me aferré a un modelo que nos destruyó a todas. Pido perdón. La abracé, lloramos, no por lo que fue, por lo que, por fin, podía ser. Te perdono, madre. Pero ahora mi lugar está allá, con quienes me reciben como soy, con quien me eligió y a quien yo elijo, con quienes entienden que el amor no es una prisión, sino una fuerza que libera. Mis palabras ya no temblaban, tenían raíz, tenían alas, y nadie, ni siquiera mi sangre, podría arrancármelas. Él se adelantó hacia mi padre. Con el torso erguido y la dignidad intacta, habló con calma solemne. «Señor», dijo, «pido la mano de su hija en matrimonio, no como premio, no como trato, no como rescate. Pido su bendición para caminar junto a ella, para protegerla, para sostener su trabajo, para criar hijos que lleven lo mejor de nuestras dos sangres. Prometo honrar su nombre sin olvidar el mío, y prometo que su hija jamás volverá a sentirse menos». Mi padre lo miró largo rato, miró a su alrededor, a los colonos, al sacerdote, a mi madre, a mí, me miró a mí, y por primera vez creo que vio no a la hija fallida, sino a la mujer que había sobrevivido a él. Su voz tembló cuando respondió: «Tienes mi bendición». Esa noche partimos. La luna nos guió de regreso al hogar que habíamos construido. Atrás quedó la mansión, los espejos fríos, las órdenes no dichas. El desierto nos recibió con los brazos abiertos, no como exiliados, sino como fundadores. Con el paso de los años, la comunidad creció. Llegaron más familias, más niños, más sueños. Construimos con adobe y ternura. Con semillas y palabras. Yo seguí sanando. Klesel siguió liderando. Tuvimos 2 hijos, ambos fuertes, libres, valientes. Aprendieron de mi voz firme y de sus manos hábiles. Aprendieron que el amor no se hereda, se construye, se honra. Y en cada rincón de nuestra tierra creció algo que ningún imperio había podido sembrar. Esperanza. Los años nos dieron arrugas, pero también raíces. Cada línea en mi rostro era un mapa de lo que había superado. Las mujeres más jóvenes venían a mí no solo por hierbas, sino por consejos. Yo les hablaba con la verdad, que ser fuerte no es no llorar, sino no rendirse cuando todo quiere doblarte. Que el amor no siempre llega como en los cuentos, pero cuando es real, se reconoce que una puede nacer en jaula, pero también puede aprender a volar. Klesel me escuchaba contar estas cosas y me miraba con una mezcla de ternura y asombro, como si todavía se preguntara cómo fue que aquella mujer enviada como castigo terminó siendo la raíz más firme de su vida. Y yo lo miraba con gratitud renovada cada día. Una tarde, mientras los niños jugaban entre las flores medicinales que habíamos plantado juntos, él me preguntó si alguna vez me arrepentía. Estábamos sentados en nuestro banco de madera, el mismo que él había tallado con sus manos, viendo el sol caer detrás de las montañas. Sonreí. No necesitaba pensarlo. Jamás. Le respondí, ni un solo día. Porque si no me hubieran rechazado, no te habría encontrado. Si no me hubieran exiliado, no habría aprendido a verme. Si no me hubieran despreciado, no habría entendido qué significa realmente ser valiosa. Él entrelazó sus dedos con los míos y besó el dorso de mi mano. No dijo nada, pero su silencio era un canto, un himno a todo lo que habíamos logrado. Nuestros hijos crecieron sabiendo quiénes eran, conocían sus raíces, aprendieron a hablar las 2 lenguas, a respetar las 2 historias, a entender que la identidad
no es una camisa única, sino un tejido de múltiples hilos. Fueron criados entre fogatas y libros, entre bailes rituales y cuentos de la ciudad. Y lo más importante, fueron criados con amor libre de miedo. Nosotros no los moldeamos, los acompañamos. No les enseñamos a obedecer sin preguntar, sino a escuchar con él. Corazonan cuando les contamos cómo nos conocimos, no les ocultamos nada. Les dijimos la verdad, que el amor a veces nace del dolor, que la dignidad puede florecer incluso en los suelos más áridos, que ninguna cadena es más fuerte que una decisión tomada con el alma. Cada año, en la fecha en que fui entregada a Tlesel, él me regalaba algo. No joyas no vestidos, me regalaba tiempo en una caminata, una charla, una noche bajo las estrellas, y cada año me decía lo mismo: gracias por haber llegado. Gracias por haberte quedado. Yo sonreía y le respondía: gracias por haberme visto. Porque sin su mirada, sin su respeto, sin su paciencia, yo jamás habría recordado que también era capaz de amar. Y así, entre estaciones, hijos, partos, despedidas y risas, construimos una vida que nadie planeó. Una vida que ningún apellido, ningún decreto, ningún uniforme habría sido capaz de imaginar. Una vida donde el amor no era excepción, era la norma. En los aniversarios de nuestra unión, la comunidad celebraba no por costumbre, sino por gratitud. Habíamos pasado de ser excepción a símbolo. Jóvenes parejas venían a pedir consejo. Mujeres me mostraban orgullosas sus primeros cultivos. Hombres traían plantas nuevas para experimentar con ungüentos. Los niños corrían entre los caminos de tierra con risas limpias, y yo caminaba entre ellos con la cabeza alta, ya sin temor a ocupar espacio. Era querida, no era escuchada, pero, sobre todo, era útil. No había posición más alta en mi mundo que esa. Ya. No necesitaba encajar en vestidos de gala, ni bailar en salones fríos. Había encontrado un lugar donde mi voz tenía eco, donde mi cuerpo ya no era una falla, sino un instrumento de amor y de acción. A veces, cuando el viento soplaba fuerte desde el norte y los días se volvían más cortos, me sentaba sola frente al fuego y escribía cartas que nunca envié a mi padre Aná, a mi madre Aná Rodrigo. Les contaba quién me había vuelto, a lo que había hecho, lo que había aprendido. Les decía que estaba viva, que respiraba sin miedo, que amaba sin permiso, que había creado algo desde las ruinas de lo que ellos destruyeron. Nunca tuve la intención de enviarlas. Solo necesitaba escribirlo, porque mi historia no podía quedarse solo en mi pecho. Debía ser contada, no para reclamar, sino para liberar, porque el pasado, cuando se nombra con verdad, deja de ser cárcel y se vuelve raíz. Una tarde de otoño, Rodrigo llegó solo, sin escolta, sin uniforme. Había envejecido. Tenía canas en las sienes y la espalda un poco encorvada, pero en sus ojos había paz. Me abrazó con un gesto torpe. Vine a ver con mis propios ojos lo que hiciste, me dijo. Lo invité a pasar. Caminó entre el jardín, saludó a los niños, escuchó en silencio como una mujer le contaba que sus partos habían sido seguros gracias a mis hierbas. Rodrigo me miró con una mezcla de orgullo y humildad. Padre murió hace 3 inviernos, me dijo. Nunca volvió a pronunciar tu nombre, pero yo sí lo hice. En cada conversación, en cada mesa, en cada oportunidad, conté tu historia. No para redimirte, sino para que otros entendieran que la libertad a veces se llama desobediencia. Esa noche cenó con nosotros con Tlesel, con nuestros hijos, con las familias del asentamiento. Y antes de partir, me entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaba el abanico de nácar que usé en mi primer baile, el que temblaba en mis manos mientras nadie me sacaba a danzar. No para que lo uses, me dijo, para que recuerdes cuánto has cambiado, cuánto vales. Lo abracé, no por nostalgia, por cierre. Por fin, todo tenía sentido. Las piezas, las caídas, los silencios, todo había servido para llegar hasta ahí. Y aunque muchas cosas dolieron, entendí que cada una me empujó al borde exacto donde comienza el vuelo. Rodrigo montó su caballo. Me dijo adiós con una sonrisa sincera
y se perdió entre los caminos como un capítulo que ya no pesaba. Con el paso de los años, las nuevas generaciones comenzaron a escribir sus propias historias. Algunas niñas fueron nombradas Jimena. Algunos niños aprendieron a preparar infusiones antes que empuñar herramientas. El respeto se volvió costumbre y la comunidad creció como crece lo que se riega con afecto. A veces, sentada bajo el mismo árbol donde Tlessel me habló por primera vez de amor, recordaba aquel primer día, el polvo, el miedo, en la humillación. Y pensaba en la ironía de la vida en que el castigo que debía quebrarme fue, en realidad, el puente hacia mi libertad. No hay prisión más dura que la de los ojos que no te ven. Y no hay milagro más grande que encontrar a alguien que te mire sin juicio, sin prisa, sin querer corregirte. Un día, uno de nuestros hijos me preguntó si alguna vez me sentí fea. Me miró con esos ojos serenos que heredó de su padre y esperó mi respuesta sin burlas. Le respondí que sí. Muchas veces, aunque me lo dijeron tantas veces, que lo creí, que me costó años sacarme de encima esa mentira, pero que un día, en medio del desierto, alguien me miró sin lentes distorsionados. Y entonces, me vían, por fin, hermosa, no por ser delgada o joven, hermosa por ser útil, por ser sabia, por ser libre. En él sonrió, me abrazó. Y en ese abrazo entendí que todo lo que había vivido tenía un propósito en enseñarle a la próxima generación que nadie nace roto, que solo hay que encontrar el lugar donde florecer. Tlessel y yo envejecimos juntos, compartimos cada arruga, cada cicatriz, cada amanecer. En las noches más frías, nos acurrucábamos bajo las mantas y recordábamos, reíamos, llorábamos. Agradecíamos a Né, a veces no hacían falta palabras. Bastaba con su mano sobre la mía, con su silencio compartido. Murió en primavera, con el rostro tranquilo y mis dedos entre los suyos. Lo enterramos bajo el árbol donde me había dicho por primera vez, eres tú. Allí crecieron flores silvestres y las abejas nunca faltaron. Lo visito cada mañana, le cuento lo que pasa. Le leo cartas que me llegan de otras comunidades. Y cada vez que alguien nuevo cruza nuestras puertas y pregunta por nuestra historia, sonrío y digo en todo, comenzó con una traición y terminó en un milagro. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento rabia. Siento gratitud, porque fui exiliada. Sí, pero también fui elegida. Porque me despreciaron, sí, pero aprendí a valorarme. Porque fui entregada como castigo. Pero terminé siendo amada como jamás imaginé posible. Esta es mi historia. La de una mujer que nació en una jaula de oro, pero que aprendió a construir alas con raíces. La de una noble que se volvió curandera. De una hija rechazada que se convirtió en madre de una comunidad. Y si alguna vez dudas de tu lugar en el mundo, recuerda esto, e incluso los caminos más dolorosos pueden llevarte al amor verdadero. Solo hay que atreverse a caminar y a quedarse donde por fin eres vista. A veces me pregunto qué habría sido de mí si ese baile no hubiera terminado en humillación, si algún pretendiente me hubiera sacado a danzar, si hubiera vivido encerrada en esa mansión toda la vida, cumpliendo las expectativas ajenas, y, al imaginarlo, no siento alivio, siento horror, porque habría muerto en vida. Habría sido otra sombra decorativa en los pasillos dorados del poder. Habría sido madre sin alma, esposa sin deseo, dama sin voz. Por eso bendigo cada lágrima que lloré aquella noche, cada palabra cruel, cada silencio, porque sin ellos jamás habría tenido el valor de cruzar el desierto, de renacer entre espinas, de convertirme en lo que hoy soy. Muchos me preguntan si volvería a pasar por todo, si valió la pena. Sí, el dolor inicial se justifica por la paz ganada. Siempre respondo lo mismo. No cambiaría nada, ni la vergüenza, ni el exilio, ni la guerra interna, porque cada paso que me alejaba de lo que fui, me acercaba a quien estaba destinada a ser. Yo no fui rescatada, yo me salvé. Y eso, para una mujer criada entre órdenes y vestidos incómodos, es la mayor de las victorias. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, no hay castigo, apellido ni frontera que pueda detenerla. A los ojos de la historia, quizás mi nombre no será recordado en libros
ni plazas. Pero en cada planta que florece en nuestro jardín, en cada niño que nace bajo mi cuidado, en cada mujer que se atreve a hablar después de escucharme, hay una huella mía. No necesito estatuas, tengo raíces, no necesito herencias, tengo legado, porque el amor verdadero no necesita testigos ruidosos, solo necesita ser sembrado con respeto, cuidado y coraje. Y eso fue lo que hicimos Antlesil y yo, con nuestras diferencias, con nuestras cicatrices, con nuestras manos. Así que si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia, te lo pido, no te calles, no te dobles, no te creas menos por no encajar, porque a veces ser arrojada al margen es lo único que puede empujarte al centro de tu verdad. Y cuando llegues allí, cuando lo sientas en los huesos, no dudes, quédate defiéndelo, plántalo como un árbol, porque a veces el desierto que nos dan como castigo es el único lugar donde aprendemos a florecer de verdad.